El análisis, Marco Iván Vargas con nosotros, analista político a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marco Iván? Bienvenido. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenos días. Felices fiestas a ti, Edson, y a todo el equipo de Global Media, así como al público que el día de hoy nos está escuchando. Gracias, Marco Iván. Y es que es importante no perder de vista esto con la desaparición de los organismos autónomos, incluidos el de transparencia. Ahora se plantea ya no dar la rendición de cuentas misma, Marco Iván. Sí, fíjate que hay una preocupación que se tiene a partir de la falta de claridad sobre ciertas obligaciones que tienen los partidos políticos con respecto a, primero, la desaparición de los organismos autónomos y segundo, esto que menciona sobre la ley de transparencia. A ver, vamos por partes. Primero, lo que hacían o hacen los organismos constitucionales autónomos y de manera concreta los órganos garantes de transparencia, como era el caso a nivel nacional del INAI y en los 32 estados de los institutos de transparencia locales, el caso de San Luis Potosí, como es bien sabido SEGAI, es que ellos se encargan o se encargarían de garantizar la aplicación de la ley, establecer medidas de apremio y sanciones para quienes no la cumplen y resolver situaciones de arbitraje. Ahí cuando un sujeto obligado no cumple con las obligaciones de transparencia como lo está esperando o solicitando la ciudadanía. Bueno, esa era la función. Dicen los promotores de la reforma que esta función no deja de atenderse, sino que se transfiere a nuevos responsables. Lo hemos platicado acá también, se ha hablado ampliamente sobre esto. A nivel nacional se ha propuesto que la Secretaría de la Función Pública y sus posteriores evoluciones se encarguen del ámbito federal y cada una de las legislaturas en el ámbito local estaría resolviendo quién atendería a esta obligación. Se ha anticipado que en el caso de San Luis Potosí sería la Contraloría del gobierno del Estado. Yo no estoy tan seguro que sea el órgano idóneo, pero así es como se ha estado planteando distintas entidades federativas. Lo segundo es, ¿qué pasa con las obligaciones de los partidos políticos cuando se extinguen o se desaparecen ciertos preceptos normativos? Para poder saber lo que se están gastando los partidos políticos, normalmente tenemos dos vías o dos caminos. Primero, lo que se les llama las obligaciones comunes de transparencia a los partidos políticos, es decir, los partidos políticos a recibir recursos públicos son sujetos obligados para poder transparentarlo, y la ley establecía obligaciones comunes para todos los partidos políticos para que, a final de cuentas, publiquen esta información. Y lo segundo es que se puede hacer a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Esto no ha desaparecido. Al principio de esta pregunta, Jonathan, me refería a falta de claridad, porque no se ha establecido de manera muy puntual qué es lo que entonces tendría que hacer la Contraloría o en el ámbito federal, como se había planteado la Secretaría de la Función Pública, para poder transparentar estos recursos, o segundo, como en una segunda posibilidad, si se podría hacer a través del Instituto Nacional Electoral, que conserva estas facultades de fiscalizar todos los recursos. Ojo, los fiscaliza, pero ellos no garantizan la publicación de los mismos. En mi opinión, tendría que hacerse a través del Instituto Nacional Electoral, que es quien tiene las facultades y toda la información para conocer todos estos datos y probablemente poder hacerlos públicos frente a la ciudadanía. A ver, Marco Iván, pero me llama la atención que en estos tiempos en los cuales la 4T prometía que se iba a dar una mayor rendición de cuentas como nunca y que, como era dinero del pueblo, iba a ser más transparente, pareciera todo lo contrario. Y yo quiero agregar otra parte, Marco Iván. En otros gobiernos, la más mínima intención de querer opacar la rendición de cuentas hubiera sido un escándalo. Y ahora no se ha visto este tipo de reacción. ¿No nos estamos dando cuenta acaso, o no se quieren dar cuenta acaso, la propia ciudadanía,
de lo que va a implicar este manejo discrecional de los dineros de los partidos políticos, de cómo manejen el dinero los gobiernos locales y nacionales y estatales? ¿No se están dando de cuenta del tamaño, Marco Iván? A mí comparto tu punto de vista, Jonathan, y a mí me llama la atención cómo en un par de décadas se cambió por completo la percepción de la ciudadanía con respecto a este asunto. Hay personas que no se van a acordar, quienes estuvimos en esos tiempos ahí ya circulando y viendo estos temas, lo recordaremos puntualmente, Jonathan. Cuando nos enteramos de Vicente Fox y el famoso Toalla Gate, claro, recordarás de que ese episodio, pues fue a través de solicitudes de información y de publicación de esta información en medios y en prensa. Es decir, fue a través de la activación de un derecho reconocido en la ley, de la actuación de una autoridad garante, como pudimos saber que había prácticas de gasto innecesario, exorbitante, ridículo, y que esto tuvo impacto en la opinión pública. Lo que se supo también algunos años después con Peña Nieto y la famosa Casa Blanca también fue detonado a través de solicitudes de transparencia. Y recordará la ciudadanía que nos está escuchando cuál fue el impacto político sobre la percepción de corrupción de estos gobiernos. Quiero referirme puntualmente a lo de Peña Nieto, porque esto se convirtió en gasolina pura que le dio ímpetu al trabajo político, al discurso político y a la campaña de López Obrador en 2018. Es decir, enterarse de las cosas que hace el gobierno, de cómo gasta, sí tiene un efecto político y sí puede tener un efecto sobre la percepción pública. Lo que me llama la atención, y lo digo con mucho respeto, es la pasividad de una ciudadanía que no alcanza a percibir que esta capacidad y posibilidad de poder enterarse está en riesgo. Y esto, entre otros muchos factores, sí que ha servido para poder castigar a gobiernos corruptos, a funcionarios que lo hacen de manera indebida. Podríamos mencionar, pues nos puede llevar toda la mañana nombrando casos de funcionarios que fueron depuestos de sus responsabilidades o que se les iniciaron procedimientos de responsabilidad por el mal uso de sus recursos. Y esto lo pudimos saber a través del ejercicio de transparencia. Este es el riesgo que tenemos el día de hoy, y yo también lo comparto, lo digo respetuosamente, Jonathan. Me llama la atención que la ciudadanía no está como lo estuvo en las calles en algún momento, exigiendo el respeto a este derecho. ¿Qué tal, Marco Iván? Buenos días, te saluda Edson Pérez. Preguntarte, pues respecto a esta participación ciudadana que me parece alarmante, porque de pronto, nos vamos ahorita en términos de partidos, a lo mejor de los ingresos que tienen, los egresos que reportan, pero también, por ejemplo, en el caso de las obras, ¿qué me dices al respecto de, por ejemplo, estas obras que de pronto, pues han sido fantasmas que se han reportado, pero que se ha tenido un monitoreo respecto a que no han existido y que entonces la ciudadanía pueda hacer un análisis al respecto? ¿Por qué crees que la ciudadanía no esté teniendo esta manifestación al respecto de la desaparición de la transparencia? ¿Que sea pues una situación de desinterés o que no hemos logrado compartirles para qué sirve la transparencia, lo necesario como para que exista esta alarma, esta preocupación? Quiero empezar con esto último que estás mencionando, Edson. No sé si ustedes compartan conmigo este punto de vista. A mí me parece que después de que se hizo todo este planteamiento de reforma, de manera tardía y casi como hasta improvisada, estos organismos autónomos como el INAI, como el COFETEL, ¿sí?, la Comisión Federal de Competencia, COFESE, y COFETEL de Telecomunicaciones, sacaban spots de radio como tratando de explicar a la ciudadanía por qué era importante su trabajo, ¿sí? A pesar de que estas instituciones ya tienen un montón de tiempo de nuevo trabajando, ya de manera tardía estaban intentando legitimarse frente a la opinión pública
legitimarse frente a la ciudadanía, para la gente, que la gente sepa para qué sirve o para qué su trabajo tiene efectos sobre su vida personal, cotidiana, ¿no? Creo que esta fue una reacción tardía y explica en cierta medida también la pasividad de la ciudadanía. No se tiene con mucha claridad la conciencia de qué es lo que nos va a ocurrir en nuestra vida personal, en nuestra vida pública, en nuestras interacciones sociales, si desaparecen estos organismos autónomos. Claro. Pero esto también ya se ha planteado también desde el derecho. ¿Qué es lo que le ocurriría a un organismo autónomo si desaparece? O sea, ¿qué le pasa al derecho? ¿Qué le pasa al Estado mexicano, no? Esto me parece que es un asunto fundamental. El que no se ha comprendido puntualmente y no se ha descrito y no se ha explicado puntualmente por qué esto es importante para nuestra vida. Y lo segundo, no solo se trata de poder saber si hay partidos políticos o funcionarios públicos que están desviando recursos. Hay una parte muy importante que le tenemos que poner atención, y es que nosotros debemos, como ciudadanía, debemos de conservar la capacidad y la habilidad para poder conocer en dónde se están destinando los recursos que se supone tienen que ser, insisto, destinados para nuestro beneficio. No han desaparecido otras obligaciones, otros mecanismos para poder enterarse, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con la obra pública. A mí me da la impresión de que le estamos poniendo más atención también a lo que está ocurriendo en el nivel macro, cuando también las grandes fugas de dinero, los desvíos de recursos están ocurriendo en las obras que se dan en nuestras comunidades. Y sobre esto tampoco se está prestando como una atención de manera puntual. Hay personas entusiastas en materia de transparencia que están un día sí y el otro también tratando de realizar esta exigencia, esta vigilancia, y no podemos dejar a estos activistas de la transparencia solos, porque al final de cuentas ahí es en donde se encuentran las fugas de dinero, ¿no? En los contratos inflados, en las licitaciones mal asignadas, ¿no? Que también, de nuevo, si lo vemos en términos como de cantidad, ocurren con bastante más frecuencia que aquellos grandes episodios de nivel nacional de transparencia que también tienen efectos políticos. Y que estamos viendo ya las consecuencias de lo que está generando esto, Marco Iván. Incluso yo veía desde la semana pasada que entró ya el decreto de la desaparición de los organismos autónomos. Incluso el INAI había mencionado, perdón, que se tienen hasta 90 días para que las personas puedan hacer sus solicitudes de transparencia para que no desaparezcan, Marco Iván. Es lo importante de todo esto. Sí, y es que, insisto, no podemos dejar a la ciudadanía en una situación de indefensión. Se ha mencionado constantemente y de manera acertada, no, lo que pasa es que el derecho no desaparece, pero hay que recordar que los derechos tienen que hacerse de alguna manera transitables. El hecho de que no se tenga con un andamiaje institucional claro que pueda garantizar el ejercicio de ese derecho, a final de cuentas termina mermando, termina afectando a cada una de las personas. No solo se trata de estos casos, insisto, que escuchamos en los spots de radio de una persona que tuvo acceso a la justicia o que pudo acceder a ciertas cosas a través de la activación de un determinado derecho. Es que de verdad implica un montón de cosas o de aspectos de nuestra vida particular, de nuestra vida productiva, de nuestra vida académica, de nuestra vida laboral, que está relacionada con esto, pero de nuevo, no es que el derecho haya desaparecido por sí mismo, pero el entramado institucional se está debilitando y sí, así lo digo honestamente, sí que se está dificultando la posibilidad para que las personas puedan hacer efectivos ciertos derechos. Ahí, cuando los sujetos obligados se convierten un poco en juez y parte. Por eso necesitamos organismos autónomos, para que no sea un mismo gobierno el que determine si está cumpliendo o no está cumpliendo con ciertas obligaciones. Claro. Porque sobrado está demostrado a través de la historia, y no la historia de hace 20 o de 30 años de los gobiernos corruptos, sino también de los que tenemos al día de hoy, de manera reciente, que no cumplen adecuadamente con estas funciones y que encima ellos van a ser los responsables de poder determinar en arbitraje si están cumpliendo, no están cumpliendo, o si le van a dar la información que requiere y solicita la ciudadanía.
qué tema, mi estimado Marco Iván, de cómo quieren los gobiernos ahora revisarse, ejercer los números de transparencia y decir, nosotros te estamos reportando esto mismo de lo que nos estás preguntando. Ni hablar. Marco Iván, gracias por estar con nosotros y si nos lo permites, nos escuchamos la próxima. Que tengas un excelente cierre de año. Igualmente para todos y todos ustedes. Hasta pronto. Que estés muy bien, Marco Iván Vargas.